Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias a Rodolfo y a la Universidad Austral de Chile por invitarme. Es un honor poder participar en este primer simposio y voy a iniciar porque sé que el tiempo apremia. Bueno, eh, esta presentación está también orientada a los estudios de grabación. Tal vez tengo un enfoque diferente al que hizo Gonzalo hace un rato. Sin embargo, creo que vamos a poder compaginar bien ambas informaciones y poder darles a los estudiantes y a algunos otros consultores que están empezando o que tienen una poca cantidad de años en esto, una idea general de qué es lo que sucede. Como dijo Rodolfo, yo estoy ubicado en Lima y la realidad del país en la escena musical es muy distinta a lo que sucede en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia. Tenemos ciertas limitaciones, sin embargo, se están logrando hacer proyectos interesantes y cada vez se está tomando más interés en esto, ¿no? Bueno, en esta breve charla vamos a abordar sobre todo el flujo de trabajo que yo sigo eh, para cualquier tipo de proyecto. Básicamente en los estudios de grabación, que es en lo que estoy tratando de enfocarme ahora, he trabajado también en el área de control de ruido durante varios años, pero siempre he tratado de equiparar ambas partes y afortunadamente he tenido proyectos interesantes que ahora voy a poder mostrar. Entonces, quisiera empezar un poco con el flujo de trabajo que yo sigo en este tipo de proyectos, ¿no? Eh, Siempre hay una etapa conceptual que yo considero muy importante, que es el primer contacto con el cliente, ya se había mencionado en la charla anterior. Eh, es el primer paso y es algo en lo que voy a tratar de poner un poco de énfasis. Luego tenemos otros pasos importantes como la línea base, obviamente el diseño, el desarrollo, la construcción y la supervisión, que también son puntos muy importantes, dependiendo si el consultor está a cargo de la construcción o no, o si solamente va a supervisar, y la parte final que es la calibración y la entrega del proyecto. Bueno, en la etapa conceptual, yo siempre tengo un checklist. Trato de tener un checklist para cualquier tipo de cliente cuando alguien te llama o, bueno, en este caso de pandemia, cuando alguien te llama, siempre he tratado de basarme en estas 5 preguntas, que son la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de espacios, el estudio existe, es una renovación o no existe. Muchas veces, al menos aquí, los estudios se han hecho sin ningún criterio durante muchos años, a pesar de que se está cambiando ahora, entonces te van a llamar la mayoría de veces para una renovación. La posición geográfica, esto al menos en Lima es bastante importante porque Lima es una ciudad muy ruidosa. Al no tener el tráfico bajo control, además por el boom inmobiliario que estábamos sufriendo, era algo que era muy importante al momento de empezar un proyecto, ¿no? O estás en el centro, o estás cerca al mar, o estás pegado a la cordillera, como le dicen en Chile, todo eso depende, ¿no? Y además el programa es una sala de grabación, vas a mezclar solamente, es un cuarto de mastering, haces doblaje, vas a hacer polis, eh, eso va a darte una idea general de qué es lo que necesita el cliente. Además de saber si tiene una idea del presupuesto. Es complicado hablar de presupuestos en esta etapa, pero si el cliente, que puede ser un productor, un músico o un ingeniero de sonido, tiene una idea, uno puede tratar de saber cuál es el horizonte del proyecto, ¿no? La mayoría de veces nos van a llamar para esto y creo que casi todos están familiarizados con los home studios. Muchas veces recibes una llamada, estás hablando media hora y te dicen, mira, tengo una PC, 2 monitores y mi cuarto. Y te mandan una foto y aparece, no sé, una cama, un ropero, ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que tratar de saber llevar y obviamente pelear sus batallas, ¿no? Tienes que saber si es un proyecto adecuado para ti, si tienes las condiciones para hacerlo, si existe el presupuesto para hacerlo. Y además de eso, es necesario decirle al cliente que hay algunos pasos intermedios para poder llegar a lo que él necesita.
Yo, además de este checklist básico, a veces, en muchas oportunidades en la primera llamada o tal vez en segundas o terceras llamadas, trato de hacerle una capacitación rápida sobre acústica al cliente. Si se visita el lugar, tal vez es mucho mejor, pero definitivamente es importante que el cliente tenga claro los conceptos básicos de diferencias entre absorción, aislamiento, qué cosa es la difusión, qué es la reverberación, eh, todos esos conceptos que al comienzo uno obviamente estudia, trata después de aterrizarlos para que alguien que tal vez no está familiarizado con los términos eh, pueda entenderlos y sepa de qué es lo que está hablando el consultor, ¿no? Porque la comunicación va a ser constante. Entonces, aquí me detengo un poco. Lo que yo siempre hago y recomiendo muchas veces que se haga es una línea base. Así como una segunda línea base de ruido para un proyecto arquitectónico de cualquier envergadura o para un proyecto industrial, recomiendo también hacer una línea base para un estudio de grabación. Bueno, al menos en mi caso yo lo he hecho varias veces porque al ser una ciudad tan ruidosa depende, como lo dije hace un comienzo, en qué zona de la ciudad está el estudio, ¿no? Por lo tanto, hacer una medición de ruido de fondo en puntos aledaños a la zona donde está el estudio te va a servir para un nuevo proyecto que puede estar tal vez en una azotea o es un edificio totalmente nuevo. En la parte del diseño y el desarrollo, yo entro muy de lleno siempre en la filosofía de diseño. Como lo dije en un comienzo, llega un cliente, te dice tengo 45 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, quiero hacer un control room, ¿qué cosa es lo que debo hacer? ¿Debo montar los monitores? ¿No los debo montar? Eh, monitores activos, pasivos, ¿qué me recomiendas? Que ponga muchos absortores, que haga la sala totalmente difusa. Nosotros conocemos estos, por ejemplo, aquí hay estas tres filosofías de diseño que son como tal vez las más conocidas. Cada consultor tiene sus perspectivas acerca de cada uno de estos temas, pero es importante también comunicarse con el cliente y tal vez manejar un poco la info de a qué punto vas a llegar con cada una de estas filosofías, ¿no? Además, si estás haciendo un sistema estéreo, 5.1, 7.1, Atmos, todos estos están englobados en lo que es la filosofía de diseño y hay que tener claro desde el comienzo. He puesto en cada una de las slides, bueno, no en todas, hay una referencia bibliográfica para que ustedes puedan revisar un poco más acerca de qué cosa es lo que estoy hablando por el corto tiempo que tenemos. Bueno, pasando muy rápidamente al tema del aislamiento acústico. Esto es un mundo, ¿no? Obviamente daría para una charla entera de no solo yo, sino muchos otros especialistas. Eh, es muy conocido el sistema Box in a Box dentro del aislamiento acústico. Sin embargo, es bastante caro. No todos los proyectos lo necesitan. Bueno, si estamos hablando de un home studio o un estudio profesional, obviamente que guardamos las diferencias, pero hay que saber que un sistema box in a box puede estar muy bien diseñado, el papel aguanta todo, pero si se construye mal, todo simplemente va a fallar. En el sistema de aislamiento que tiene un sistema box in a box mal ejecutado, se pueden perder miles de dólares. Entonces, como un consejo, yo siempre digo que el sistema box in a box es bueno, pero hay que supervisarlo en detalle si se va a hacer así. Obviamente que si vas a tener uno de estos sistemas, posiblemente el presupuesto del proyecto no es pequeño. Otro punto importante es saber diferenciar el aislamiento teórico del práctico. Muchas veces te llegan láminas de aislamiento de materiales, pero hay que saber cómo se han medido, si estamos hablando de una losa, si estamos hablando de un muro. Al momento en que uno calcula también el aislamiento teórico, tiene que saber que el software que está utilizando les dé algunas herramientas para poder saber, ok, tiene esta corrección en baja frecuencia, todo lo que estudiamos en el curso de aislamiento acústico seguramente en la universidad. Eso es un punto bastante importante también, ¿no?
no confiarse. Otra cosa importante es la transmisión por flanking, que justo hubo una pregunta ahí. Esto lo entregan algunos softwares ahora ya. De hecho, me parece que en Zoom todavía es experimental porque depende de los encuentros que tenga tu tabique o tu muro con otros muros, el material de esos otros muros. Recomiendo que se revise bibliografía al respecto, pero ya al menos en los estudios de grabación se han logrado métodos para poder solucionar este tema, ¿no? Otro punto importante es conocer las limitaciones del software. Hay que saber identificar incoherencias. Por ejemplo, cuando uno se lanza a hacer un tabique triple, ¿no? Sabes que ahí, de hecho, en los manuales de algunos software, te dicen que los tabiques triples son experimentales y que hay que saber que puedes tener unos 4 o 5 puntos menos del SPC o el RW final. Eh, bueno, aquí es una imagen de un par de tabiques, bueno, un tabique y un muro, y siempre considero importante el momento en que se diseña comparar las diferentes curvas para poder saber qué cosas a lo que nos enfrentamos, ¿no? Eso es fundamental para mí. Bueno, hablando un poco de acústica interior, eh, ya se mencionó rápidamente en la otra charla, pero el tema de la simetría es algo que a veces cuesta hacerle entender al cliente. Es, es relativamente simple decirle, mira, lo que tienes a la izquierda lo tienes que tener a la derecha, y muchas veces uno se enfrenta a situaciones en las que no vas a lograr hacer eso. Además de eso, tienes las proporciones que a veces se, se dejan de lado. Yo me he encontrado con muchos proyectos que han sido construidos desde cero, seguramente por los mismos productores o músicos, y no se han considerado ninguno de los criterios que están aquí. Eh, También he puesto una referencia a un paper que es bastante interesante, que analiza, más allá de las proporciones correctas, analiza cómo percibimos ese comportamiento modal de proporciones correctas. Me gustaría, lo recomiendo mucho, es de Bruno Facenda, de la Universidad de Salford, amigo de Rodolfo, el organizador de este evento. Otra cosa importante también son las posiciones de fuentes y sweet spots. En el software que se mostró hace un rato, uno puede mover la fuente y ver cómo se comporta en bajas frecuencias el recinto. Eso es muy importante de conocerlo. Además, algunos clientes que ya son un poco más experimentados y quieren tener algo de una calidad superior, eh, me han hecho a mí en particular leer y estudiar un poco de las normas técnicas del AES, EBU y ITU, que son recomendaciones mínimas para estudios de grabación. En el Perú, sinceramente, muy pocas veces me he encontrado con clientes que quieren un requerimiento así, porque estamos hablando de una inversión bastante grande, pero ahora en este momento estoy en un proyecto en el cual están tomando estas consideraciones. Vamos a ver si el presupuesto lo permite, ¿no? Bueno, control en bajas frecuencias, tiempo de reverberación, todos esos son como los puntos básicos para la acústica interior de un control room. Luego tenemos el recording room, donde ya podemos tal vez experimentar un poco más con acústica variable, obviamente control de reflexiones, tiempo de reverberación, dependiendo del volumen y dependiendo qué es lo que busque el cliente. Aquí rápidamente les pongo, por ejemplo, qué es lo que te pide el ASCD 1001. Ustedes pueden ver que estas recomendaciones, al menos aquí en la realidad del país, es difícil. ¿Okay? Yo creo que en Argentina, me parece que en Argentina y en Brasil hay un par de salas que tienen esta norma técnica añadida a sus controles. Obviamente que esto es una inversión bastante grande de plata. Si pueden ver, el ruido de fondo que piden es bajísimo. Entonces tenemos que trabajar mucho con los sistemas de aire acondicionado súper silenciosos, caudales muy bajos. Obviamente que un proyecto que maneje esta envergadura cuesta una cantidad considerable de dinero, ¿no? Pero
hay para ambas partes. Hay clientes que pueden tomar esto y hay clientes que definitivamente no pueden tomar. Aquí pasando un poco más a las herramientas de cálculo, y creo que esto no se mencionó en la otra charla, y voy a detenerme aquí un poco. Eh, tenemos estas tres grandes partes dentro del espectro, ¿no? Que son las bajas frecuencias y esta frecuencia de crossover, que es la frecuencia de Schroeder, que conocemos ya ampliamente, y las medias y altas frecuencias. Obviamente, si nosotros tenemos un paralelepípedo y podemos resolver analíticamente la ecuación de onda, podemos utilizar una herramienta típica en donde podemos calcular los modos normales de una forma bastante correcta. Sin embargo, ahora, en donde la simetría y las formas y donde los arquitectos buscan formas más complejas y el mismo cliente te dice, tengo un espacio, pero no quiero que sea una caja de zapatos, sino quiero que sea un hexágono, un pentágono, lo que sea como se ve aquí, eso nos fuerza a llevar el proyecto hacia el método de los elementos finitos, el método de los elementos de borde, y a un método que hace muy poco he visto que está ganando muchos adeptos, que es el FDTD, el Finite Difference Time Domain. Les recomiendo que chequen eso, es bastante útil. Hay un cambio generacional en los acústicos. Veo que los más jóvenes le están perdiendo el miedo a poder utilizar este tipo de herramientas. Los softwares sí, aún son tediosos, aún hay que estudiar para poder utilizarlo, pero ya hay cosas comerciales que se pueden utilizar, ¿no? Y obviamente en las altas frecuencias, medias altas frecuencias o después de la frecuencia de Schroeder, nosotros obviamente trabajamos con el Image Source Method, con Ray Tracing y con el método híbrido, que de hecho software como IS o Dion o CAD Acoustic ya no trabajan puramente con un método fuente de imagen o con Ray Tracing, trabajan con una combinación de los dos. Así es que también recomiendo de que se haga un pequeño research. Soy más de los consultores que trata de tener la parte académica unida a la parte técnica o práctica para poder hacer un buen match, ¿no? Y poder utilizar todas las herramientas que se nos ha dado en la formación. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de un estudio de grabación con solución numérica a la izquierda, el meshing de la solución numérica y acústica geométrica al lado derecho. Esta es una tesis muy buena que recomiendo, es de Mark Aren. Este es un estudio de grabación que existe y él trató de hacer una combinación entre los dos métodos, ¿no? Para bajas frecuencias un método de solución numérica y para medias altas acústica geométrica. La referencia está aquí abajo. Esta es la curva, es una buena tesis. Como verán, la medición que está en negro se parece mucho al método de los elementos finitos y trabajado con el método de los elementos finitos. Y obviamente, acústica geométrica no funciona en esta zona, ¿no? Y tal vez un poco más arriba podemos decir que sí, tiene un match más importante, pero el comportamiento modal de las salas es lo que nos importa. Hay que tratar de utilizar estas herramientas en los espacios chicos porque la tendencia mundial, desde mi punto de vista, y aquí también, es que todo se está volviendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y hay un interés porque esas salas chicas suenen bien. Y yo creo que la industria va a terminar llevando a los consultores hacia ese mundo. Herramientas de cálculo, obviamente, aparte de las que ya vimos, yo utilizo software para poder calcular resonadores, reflectores. En este caso, este es un muro que yo diseñé, hice un sketching primero, ahora voy a hablar un poco de eso, y asigné a cada una de las superficies, dependiendo de lo que necesitaba la sala, cierta cantidad de absorbentes, cierta cantidad de resonadores, y todo funcionando como un gran distribuidor, ¿no? Y aquí está ya construido. eh, Funcionó bastante bien, pero hay que dedicarle muchas horas al comienzo, cuando uno tiene las herramientas hechas. En el desarrollo arquitectónico, no sé cómo estoy de tiempo, eh, en el desarrollo arquitectónico, algo de lo que yo he sufrido mucho como consultor acústico y no como arquitecto, es de hacer sketches.
La imaginación para el consultor es realmente grande, sin embargo, a veces uno no tiene las herramientas en la formación que tiene un arquitecto o un diseñador gráfico para dibujar y crear superficies y crear formas. Yo recomiendo buscar siempre la etapa de, la etapa de patrones. Me compré definitivamente algunos libros para investigar un poco acerca de los patrones y trabajar con este tipo de elementos en estudios de grabación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un sketch que fue el de los primeros que hice, luego de haber revisado bibliografía de patrones y geometrías. Aquí está el plano y aquí está cómo se ejecutó esos paneles absorbentes sobre una sala, ¿no? Esto uno obviamente lo tiene que compatibilizar con la parte acústica. Bueno, obviamente después nosotros hacemos planos, que es lo que normalmente todos debemos entregar. Si uno como consultor tiene buenos planos, el constructor se puede guiar muy bien de una buena entrega de planimetría, siempre. Y también ahora lo que se está utilizando mucho son los renders de arquitectónica, como lo dijo Gonzalo también. Yo he utilizado esto tal vez unas 2 o 3 veces. Bueno, aquí hay un render, eh, el lado izquierdo es el render y el lado derecho es una fotografía del proyecto ya construido, armado. Y sí, efectivamente, al cliente le gusta ver un poco más últimamente qué cosa es lo que pasaría, cómo se vería su sala, ¿no? Bueno, rápidamente estoy incluyendo un par de otras especialidades que son HVAC y eléctrica. Eh, aquí, bueno, en Sudamérica, al menos aquí en Perú, yo me he enfrentado a esto tal vez unas 3 o 4 veces en todos estos años. Porque el presupuesto para incluir una manejadora de aire acondicionado es caro. Por lo tanto, uno normalmente no se va a ver enfrentado a este tipo de cosas, pero es necesario saberlo, ¿no? Lo que uno casi siempre va a utilizar, por ejemplo, son las unidades tipo split. Y al tener unidades tipo split, uno siempre va a tener que lidiar con el encendido y el apagado de la máquina. En estos tiempos, sinceramente, esto ya no es un problema para los consultores porque se utiliza muchísimo y ahora la tecnología hace que sean más silenciosos. No es lo ideal, no es lo ideal es tener un sistema de aire acondicionado donde puedas incluir un silenciador y puedas calcular todas las cosas necesarias, la velocidad, pero es lo que normalmente se utiliza en el Perú, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza en el Perú. Eléctricas. Bueno, yo siempre en este caso trato de contactar a un ingeniero electricista, así el proyecto sea pequeño, ya que a pesar de que uno aprende de todo este tipo de cosas, a veces hay que firmar planos, el ingeniero eléctrico tiene que hacerse cargo de eso, tiene que calcular las cargas necesarias para todo el equipamiento del estudio. Obviamente tenemos que tener un pozo a tierra, y también como lo mencionó Gonzalo, a veces uno termina diseñando las luminarias del estudio, ¿no? Aquí, esta es por ejemplo una simulación que este ingeniero electricista hizo para una sala que hice hace unos 4 años para la Universidad USIL, en donde incluso te pueden entregar mapas tal cual hacemos nosotros los acústicos, mapas de simulación, ellos pueden hacer exactamente lo mismo. La parte constructiva, y creo que ya estoy terminando por aquí, en la parte constructiva siempre yo recomiendo, mientras uno pueda visitar y supervisar el proyecto de una cierta forma que sea regular, lo mejor, ya que al menos en lo que me ha tocado formar un equipo de trabajo es muy complicado. Sé que otros consultores aquí en el Perú también han tratado de formar un equipo, porque uno tiene que lidiar muchas veces con gente que es inexperta y uno como consultor al comienzo desconoce muchas cosas de la parte constructiva, porque siempre hay tu primer estudio de grabación. No es que todos nazcamos sabiendo y que los libros y que un webinar nos va a explicar todo. Así es que uno aprende de los constructores y los constructores aprenden también de uno. Hay un feedback y es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? La última parte, la parte final, es la parte de la calibración y la entrega. Aquí yo también estoy intentando
de innovar un poco, hemos desarrollado junto a otro consultor una herramienta en MATLAB para poder medir respuestas con un micrófono ambisonic, en este caso es el Ambeo de Sennheiser, y esta es la herramienta que nos permite desarrollar, visualizar eh, en intervalos de tiempo y también en frecuencia próximamente las direcciones de las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sonido directo de 0 a 20, de 20 a 60, y todo lo demás es como la parte final del reverb, que viene a ser eso. Entonces podemos identificar también de dónde es que viene una reflexión fuerte. Sirve mucho al momento de analizar salas que vas a renovar y que no, en las que no puedes cambiar mucho. Además de esto, obviamente hay que tomar en consideración reflexiones fuertes, como a veces hay una consola, difícil salvarse de esa reflexión, ¿no? Siempre uno tiene que tal vez hacer ajustes finales para poder llegar a más o menos lo que el ingeniero de mezcla y tu cliente finalmente está buscando. Aquí hay un paper bueno también me parece que es de la gente Marshall Day Acoustics, que es la visualización de las reflexiones tempranas en control room. Dejo también la referencia para que la puedan revisar. Bueno, y aquí algunos estudios, ¿no? Ya terminados, construidos. Eh, para poder llegar a hacer proyectos grandes, al menos aquí hay que pasar por muchos filtros y uno se tiene que hacer conocido, pero al final la prueba más dura, desde mi punto de vista, más allá de tus mediciones y todo, es cuando los músicos están en el espacio. Aquí, por ejemplo, este era al lado izquierdo, esta era una sala donde ensayaba una banda bastante conocida aquí en el Perú, y este es su nuevo espacio, su nuevo estudio, y afortunadamente ha sido un buen resultado, ¿no? Los músicos finalmente son los que te juzgarán. Bueno, eso. Muchas gracias.